Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Chile Oculto, a Francisco K. Bueno, me presento, mi nombre es Francisco Castro. Junto a mi lado aquí está Jorge Copé. Ambos venimos de la región de O'Higgins y venimos a contarles un poco sobre el segundo trabajo que hemos estado realizando, que se llama Imaginario Ancestral de una provincia, tomo 2. ¿En qué se diferencia del tomo 1? Es que el tomo 2 salimos de las bibliotecas y nos fuimos al campo, a los cerros, a conversar con la gente. Para introducir un poco a la región de O'Higgins, nuestro trabajo se enfoca en una de las provincias. La región de O'Higgins tiene 3 provincias que son el Cardenal del Caro, que es la que está hacia la costa, Colchagua, que es la más hacia el sur, y Cachapoal, que es la más grande de toda la región. Tiene 33 comunas y tiene una particularidad: está en todo el valle. Tenemos cordillera de la costa y cordillera de los Andes. Entonces, ya se pueden ir imaginando un poco de qué tipo de historias es las que podemos encontrar. Bueno, en el primer tomo rescatamos aproximadamente 33 historias de diferentes tipos. Bueno, hay muchos ya lo conocen. Vamos a hablar del tomo 2, en donde hicimos una recopilación de 20 nuevas historias. La particularidad de esto fue que nos vimos enfrentados a una cosa que no habíamos visto antes, que, o sea, es diferente estar en una biblioteca, conversar con un bibliotecario y pedirle información, a salir a buscar la información en terreno y conocer a la gente, conocer el sentimiento que te entrega la gente al momento de contarte estas historias, en donde uno igual hace como de filtro y dice, oye, realmente lo que está pasando es así, no es así, ¿dónde me estoy metiendo? Porque muchos nos abrían las puertas de su casa, nos vimos enfrentados a varias problemáticas. Por ejemplo, entre medio del tomo 1 fue fácil, sin embargo, después nos vimos enfrentados a la pandemia y no pudimos trabajar de lleno, principalmente quienes las fuentes principales eran gente de la tercera edad. Entonces, esta gente estaba resguardada producto de la pandemia y nadie quería en realidad entrevistarse, nos decían, no, más adelante, más adelante. Y esto se tradujo en postergar este trabajo por aproximadamente todo lo que fue el tiempo de pandemia. Así que nos dio también la oportunidad de no llegar en nada, sino que trabajar con otros libros. En Chile Oculto 1, perdón, la segunda versión de Chile Oculto, participamos también presentando el trabajo y nos dio la oportunidad de conocer a Percival Nivae, que tiene un trabajo que se llama Levisterio. Y como en ese tiempo no podíamos entrevistar gente, que no queríamos quedarnos parados, creamos Editorial T-Power, en donde empezamos a trabajar con gente relacionada al folclore mágico, a la historia, al patrimonio, principalmente de la región de O'Higgins. Y una vez que salimos de pandemia, nos fuimos de lleno al tomo 2. Entonces, ¿cuáles algunos de los problemas a los que nos veíamos enfrentados? Que muchas de las historias o estaban inconclusas o eran fragmentos de otras historias. Entonces, justamente la oralidad ayuda a completar estas historias. Muchos vacíos narrativos en el cual nos cuestionábamos, nosotros decíamos, ya, pero ¿qué pasa acá? Y justamente el ir al terreno nos ayudó a completar esta historia y poder plasmarlas después en el tomo. Otra de las gracias es que la memoria escrita no agota el imaginario local. O sea, yo creo que podemos seguir sacando muchas historias más que hay que desarrollar. Falta tiempo para poder seguir trabajando, porque hay muchas historias. A veces uno, yo creo que nadie va a discutir que Chiloé es la capital de los mitos y las leyendas en Chile, pero es importante aclarar también que todo Chile está lleno de mitos y leyendas. Considero que solo en una comuna de la región de O'Higgins hemos recopilado 53 historias, y es una pequeña parte del país. Bueno, nos ayudó un poco a salir de la biblioteca, reconectarnos con la tierra, con la gente, con los vecinos. Hicimos un trabajo principalmente de entrevista, mucho de ir de puerta en puerta. Oiga, ustedes conocen aquí mi vecino, yo sé de alguien. No, mira esta persona. Y así fue bastante lento, la verdad, porque
no era tan fácil, o muchos derechamente no querían hablar de esto, por temor o porque preferían no hablarlo o mantenerse al margen de este tipo de conversaciones. Muchos otros también nos vimos enfrentados a que se sabían las historias, pero ya hasta donde diga a su avanzada edad. ¿Ahí? ¿Se escucha? Ahí sí, disculpe. Debido a la avanzada edad de las personas, no se acordaban bien de las historias y trataban de contarnos, y en donde ahí teníamos que complementar con muchas veces la literatura escrita. Trabajamos también con, cambiamos el ilustrador, bueno, todos los libros nuestros son ilustrados. La gracia es que en este tomo 2, gran parte de las 20 historias son historias que no habían sido escritas ni registradas, entonces igual es una labor importante, considero, ya que ahora sí no se van a morir de alguna manera, pueden seguir manteniéndose en el papel aguanta mucho más. Y se rescató este conocimiento que va de generación en generación, y muchas veces ya, de hecho, siento que partimos un poco tarde con la parte oral, porque hay muchas de las historias que vecinos también nos decían, pucha, este señor no sabía, pero se fue con la pandemia. De hecho, yo creo que la pandemia se llevó gran parte de las historias que buscábamos rescatar también. Es importante también recalcar que la voz viva de las personas es un patrimonio cultural. Ya, bueno. Jorge les va a comentar un poco, porque había varias cosas que se repetían entre las historias. Y al igual que en el tomo 1, que decidimos dividir por elementos, en el tomo 2 también se repetían un montón de elementos que hacían que nos hicieron ordenar el libro de alguna manera. Bueno, Jorge ahí les va a comentar un poquito sobre esa parte. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Súper. Hay que pegarse bien el micrófono. Ya. Bueno, como decía Francisco, bueno, acotando un poquito, este trabajo de campo igual, si bien tuvo esta desventaja, ¿cierto? Que algunos vecinos olvidan, o a veces hay historias que se van perdiendo, pero también tuvimos la sorpresa de encontrarnos con otras historias. Yo creo que eso es lo bonito del trabajo de campo, quienes lo habrán hecho se habrán dado cuenta, que a veces uno va por una historia, no la encuentra, pero se viene con tres en el bolsillo que a veces son mejores que por la cual iba originalmente. Entonces eso fue súper entretenido también. O también un vecino que nos llevaba a otro, del cual desconocíamos totalmente. Entonces, sin duda que para nosotros, que estábamos más acostumbrados al trabajo bibliográfico, ¿cierto? Venimos más de ese mundo, por ejemplo, soy profesor de historia, entonces no estamos tan acostumbrados a trabajar como el antropólogo, ¿cierto? Que va más al campo, y para nosotros fue una experiencia bien, digamos, enriquecedora, como también como investigadores. Y bueno, Francisco le ha adelantado un poquito, ¿cierto? En este caso, nosotros lo dividimos, como dice Francisco, en 4 grandes ejes. Uno fue los cerros y criaturas mágicas. Bueno, como ustedes sabrán, ¿cierto? Francisco les comentó un poquito de la zona donde vivimos nosotros. Los cerros tienen una, digamos, una impronta muy marcada en el territorio. Para nosotros en invierno es como lo común, ¿cierto? Ver esta montaña nevada, grandota, como cuando ustedes ven, no sé, imágenes de Santiago, por ejemplo, en invierno. No se ve tanto porque hay smog, en nuestra región no. Así que se ve mejor la montaña. Porque allá tiene que llover para que se vea. En la región de Higgins no es necesario. Bueno, la montaña tiene una presencia muy marcada, ¿no? Tanto por lo que yo les decía, por el paisaje mismo, que ahí... bueno, hay una idea de Joseph Campbell, que es un mitólogo, que él habla de las extensiones interiores del espacio exterior. Él dice que en el fondo los mitos, las leyendas, todo este patrimonio cultural, digamos que funcionan como una relación como de conocimiento análogo, ¿cierto? Hoy día nosotros tenemos un conocimiento que es más digital, más desde como de la abstracción, pero el primer conocimiento era análogo, ¿cierto? Los seres humanos mirábamos la naturaleza y de ahí sacábamos, ¿no es cierto?, lecciones, es decir, aprendíamos mirando el comportamiento de animales, por ejemplo, qué hierba le hacía bien a un animal, etc. ¿Cierto? Entonces, lo que quiere decir Campbell con esta idea es que nuestros mitos y nuestras leyendas están muy relacionadas con lo que nosotros vemos fuera. Y eso va llenando, ¿no es cierto?, enriqueciendo nuestra interioridad. Entonces, en nuestra región les comentaba, hay muchos cerros y también está la presencia de muchos pueblos, por ejemplo, como el Inca, que habitó en algún momento el territorio, y para lo cual los cerros son deidades.
Entonces nos dimos cuenta que hay muchas historias que tienen que ver con cerros que, por ejemplo, se convierten, ¿cierto?, en dioses, o al revés, seres humanos que se han convertido con el tiempo en montañas, en cerros, y eso también tiene mucha relación con la toponimia. ¿Ah? Y lo bonito fue encontrarse con personas que todavía recordaban eso un poco. Y a la vez también, como aparece ahí un arriero, ¿cierto?, que es un personaje muy típico de la zona que nosotros habitamos, estas personas conocen mucho de esta historia, ¿no? Las viven constantemente porque ellos, digamos, se adentran en la montaña, ¿no? Si bien nuestra región, ¿cierto?, es como de las más habitadas de Chile, es como el centro, pero la montaña sigue siendo un territorio muy desconocido, incluso para nosotros. A nosotros nos gusta ir al cerro, qué sé yo, pero la gente en general, como a propósito de lo que decía Francisco delante, allá tenemos pueblitos chicos, ¿cierto?, como acá, pero son muy urbanos. Entonces, la gente está como muy desconectada de su entorno natural muchas veces. Entonces, no conoce la montaña. Pero estas personas son verdaderos tesoros de toda esta oralidad de las historias de montaña que son los arrieros. Conocen y nos hablan de seres, qué sé yo, del eco. Bueno, el primer tomo, ¿cierto? Les contábamos del hombre de las nieves, etc. Un montón de seres que habitan este territorio. Y dimos cuenta también que había otro tópico que se repetía mucho, bueno, que era el tema de los entierros y riquezas ocultas. ¿Ah? Acá hay un tópico que también aparecía mucho, que mucha gente nos contaba en entierros. Si nosotros contáramos todos los entierros que nos contaron, alguien se volvería pero millonario sacando todo eso que hay en la región. Pues son muchos, ¿ah? Son muchos, muchos, muchos. Y también piques mineros. ¿Ah? Bueno, en la región también, en ese sentido, tiene riqueza minera. ¿Ah? Y también por lo mismo, mucha gente de repente a pequeña escala, ¿cierto?, pequeños chiquititos, sacaban mineral. Entonces está en el recuerdo esa idea y muchos recuerdan esta riqueza mineral. Por lo mismo se habla de minas que quedaron abandonadas, piques que están por ahí, ¿cierto? Y nos dimos también cuenta de que aquí hay una especie como de, podríamos decirlo así, como existe un grimorio para la magia, ¿cierto? Existe como una, digamos, como un paso a paso para sacar un entierro. Toda la gente nos contaba cosas muy parecidas. Por ejemplo, como ven ahí ustedes en la imagen, generalmente aparecen unas luces, como una especie de estrella, serán chimalenes podrían ser, ¿cierto?, que son los que guían en cierta noche del año, ¿no? El entierro no se puede sacar en cualquier día, sino que tiene que ser una noche especial, en torno a las 12, ¿cierto?, ni más ni menos. Un paréntesis, guían, pero no solo guían, sino que también si tú no cumples con esos pasos, te pueden, se mueve el entierro, se va. Entonces pueden jugar a tu favor o en contra. Entonces es como muy de paso a paso. Y también te arriesgas a que sufrir una maldición, o sea, así derechamente. Claro, exacto. Si no se cumplen esto, ¿no es cierto?, estos requisitos, no se puede sacar el entierro y es más, uno se va con una maldición, ¿no? Bueno, ahí no les vamos a hacer más spoilers porque está la historia en el libro, pero por ejemplo no se pueden portar luces eléctricas, solamente luz de vela. ¿Ah? En algunos casos, por ejemplo, quien conoce el entierro pide ciertos requisitos, por ejemplo, que la compañía de ciertas personas y otras no. ¿Ah? Y también plazos, ¿ah? De la gente que sabe cuándo está el entierro, fechas, ¿cierto? También. Y como les decía, también por un lado están esos entierros, pero también están estos piques muchas veces escondidos, ¿cierto?, que conocedores del territorio saben dónde están y pueden guiar a las personas que los quieren encontrar. Bueno, después tenemos un tema que también se repite mucho, quizás también en general en la mitología, ¿cierto?, y en las leyendas de Chile, que es la brujería y pactos con el diablo. Volviendo un poco a la idea que yo les decía hace un ratito, ¿cierto?, esto de que el entorno, ¿cierto?, nuestro ambiente, de alguna manera, es el que da el insumo para las historias. En general, ¿cierto?, en la región central hay una forma del diablo particular, ¿cierto? Ayer tuvimos Ortega habla un poquito de eso, ¿cierto? Dice el diablo chileno. Y el diablo chileno es una persona, un hacendado. Ustedes lo miran, es un guaso, pero con plata. No cualquier guaso, no es ¿cierto?, un guaso del campo normal, sino que es un guaso con dinero. ¿Por qué? Porque obviamente el diablo es una persona poderosa. Entonces, tiene que lucir como la persona poderosa que conoce la gente del campo. ¿Y quién es ese? El hacendado del patrón, ¿cierto? El que tiene mucho dinero y tiene buena facha. Entonces, el diablo que todos nos cuentan, es fachero, ¿cierto? Anda con una chaqueta pero impecable, zapatos negros brillantes, una buena carroza, un buen caballo, ¿cierto?, lustroso, un rocín.
Y en... ¿Cómo? Eso tiene otras particularidades, no solo el que se vista elegante, sino que además es muy pícaro. Le gusta apostar, le gustan las mujeres, le gusta el trago, entonces siempre se ve envuelto en peleas, en este tipo de cosas, donde la gente también le apuesta o tratan de engañar al diablo. Bueno, ahí también sale la historia de Urdimales, que se repite un poco a lo que se refleja en esta historia. Así que eso, pues como que encontramos muchas historias relacionadas a ese tipo de diablo. Eso. Claro, que Francisco este diablo más pícaro, ¿cierto? Que apuesta y que busca demostrar, ¿no es cierto?, su poder. Y finalmente, bueno, ahí también tenemos el tema de la brujería, ¿cierto? Hemos hablado harto de brujería acá. Y en este caso, esta brujería, bueno, a propósito de lo que nos contaba Brian, la brujería de la zona central es muy mixta. Se nota mucho, ¿no es cierto?, esa mixtura entre lo indígena y lo europeo, ¿no? Es decir, tiene en algunos casos esto cosa, por ejemplo, de algo parecido al flechero, ¿no? Esta brujería tirada, pero también tiene, ¿no es cierto?, una brujería que funciona, digamos, con códigos de la magia europea, ¿no? Es una brujería que también está asociada como a elementos del territorio. Por ejemplo, hay en nuestra historia muchas, por ejemplo, lugares embrujados, ¿cierto? Construcciones, casas, chalés, refugios que tienen, ¿no es cierto?, la presencia, están asociados a la presencia del diablo por algún pacto, ¿no? Y generalmente el pacto tiene que ver, por lo mismo que conversábamos recién, ¿cierto? Es decir, esta idea de que el diablo es poderoso, ¿cierto? Se parece al hacendado, tiene dinero, la gente quiere ser poderosa y ansía, ¿cierto?, también esa riqueza, y para eso es que decide pactar con el diablo. Y ahí les vamos a contar algunos más detallitos de esa historia. Y finalmente nos encontramos con, ¿cierto?, lo que hicimos agrupar así, lugares misteriosos, pero que, por ejemplo, a diferencia de los otros, no tienen que ver con el diablo, ¿no? Son lugares que, por X razones, digamos, históricas del territorio, han quedado como en el olvido, pero la gente, de alguna manera, a través de la oralidad, los rescata. Mira, acá nos pasó cosas súper interesantes. Por ejemplo, cuando veníamos del tomo 1, estábamos trabajando con fuentes escritas, llegamos, por ejemplo, a un texto muy antiguo que se llamaba Historia de la Revolución Constituyente, que fue una revolución, digamos, al fin dentro de la República Autoritaria, 1859, por ahí, ¿ya? Como se han leído novelas como la época de Martín Rivas, ¿cierto? Me ocurre por ahí. Entonces, nos dimos cuenta que había un historiador que era Pedro Pablo Figueroa, que había editado un libro muy antiguo, que ahora hay fragmentos en memoria chilena. Él, digamos, hizo una descripción y uno de los lugares coincidía con un lugar donde nosotros habíamos entrevistado personas. Y una señora muy antigua nos decía, por ejemplo, no, si todo el mundo hablaba de que ahí la gente que fue enterrada en un cementerio a los pies de un cerro eran de una peste. Y eso no hacía mucho sentido. Investigamos, corroboramos, correspondía con principios del siglo XX, alta mortalidad, ¿cierto? Pero una señora nos dijo, pero hay muertos más antiguos ahí. Claro. Y después hablaban de que a uno le salió como un cuchillo como antiguo, como una espada. Como que eso nos hizo ruido. Y realmente por ese historiador, digamos, llegamos a otro y así. Y, digamos, no está corroborado, pero casi estamos seguros, ¿cierto?, por las descripciones que se hacen, de que ese lugar habría sido uno de los últimos lugares que siguió una batalla en este proceso revolucionario constituyente. Y, claro, los testimonios orales, por lo que nos decían, eran coincidentes en tiempo, porque nos decían, no sé, mi tatarabuelo, que se sacamos la cuenta, y por otro lado también, estos vestigios que supuestamente tenían los muertos que lucían como una ropa antigua, de medio, no sé, azul con rojo, como de uniformes de guerra. Contar un poco sobre los lugares misteriosos. De casualidad llegamos a un sector la verdad es que no lo conocíamos, nunca habíamos escuchado nada, y entrevistando a una persona nos dijeron, ¿saben qué? Esta persona es vecina en Lo Miranda, les puede interesar. Y nos invitó a pasar una animita, se llamaba Santa Luquita. Y ahí decidimos colocar el lugar misterioso. ¿Y quién era esta Santa Luquita? Tratamos de buscarla, si existía, si que alguna vez había sido canonizado o algo, y efectivamente no, nunca fue canonizada ni nada, sino que era como un santo popular, por así decirlo, como los que uno de repente ve en las carreteras,
pero que estaba lleno de placas. Se le hizo incluso como un oratorio grande, que después fue destruido producto de gente que no le creía o que eran muy devotos de la iglesia y que encontraban que esto era como algo pagano, hereje. Sin embargo, se siguen haciendo procesiones hasta hoy en día a esta harinita, y la historia cuenta un poco de que fue una chica que era enfermera y ayudó a mucha gente y dio su vida ayudando. En el fondo fue eso. Y se contagió de cólera. Y para evitar el contagio a más personas, ella se aisló en la montaña y murió sola. Entonces quedó como su alma vagando ahí en la montaña y ahí se le hizo la niñita. Entonces son lugares que son misteriosos, pero que aún así siguen vivos en la memoria colectiva de la gente, al menos de allá, de ese sector de los Mitandes, no sé si de toda la región. Y todos los años al menos se hace una procesión, colegios incluso, para pedirles mando, pagar favores. Eso. Como dice Francisco, bueno, tiene esta patita también, que estos lugares misteriosos también son lugares como de devoción, ¿no? Eso es como todo eso, lo mismo que les contaba yo de este lugar de entierro, que aparentemente también tendría muertos de una manera más antigua, también para la gente un lugar de devoción, y le llaman el panteón o el cementerio de las ermitas. Y también son personas, ¿no es cierto?, que no fueron santos, no fueron nadie particular, pero que la gente les pide favores, ¿cierto?, y se siente, digamos, atraída y en una relación muy especial con ellos. Bueno, ahí se fueron unas fotografías que adjuntamos para el libro, que tuvimos la oportunidad de conocer, como ya estábamos en terreno, unas cuevas de Machalí. Contemos una historia que nos pasó en las cuevas, como antes de estar de lleno en contar historias. Bueno, varios recuerdan que para la segunda versión de Chiloé Oculto, cuando estábamos presentando el tomo 1, nosotros grabamos un video de invitación a todos a participar de Chiloé Oculto 2 desde las cuevas de Machalí. Y en esa oportunidad nos pasó algo bien curioso, que fue más que nada una anécdota, no lo puedo interpretar como quieras, pero terminamos de grabar, estábamos ahí mismo en las cuevas, y cae la noche, y yo digo, voy a hacer unas tomas más entretenidas sin luz. Y resulta que, claro, prendo el teléfono, voy prendiéndolo, y desde dentro de la cueva me aparece un perro negro, que no habíamos visto en ningún momento. Entonces yo dije, a ver, ya, permiso, mejor me retiro. Fue como, lo tomé como una señal, porque la verdad es que en ningún momento se nos había aparecido. La cueva era cerrada, no tenía salida, era como una cueva de una entrada y una salida, no habían dos salidas. Entonces fue como, ya, bueno, permiso, chicos, pasó esto, mejor vamos, tomémoslo como una advertencia. Y lo tomamos así, ¿no? Ese mismo día nos habían dado el contacto y ya estábamos prácticamente haciendo contactos para trabajar en el tomo 2, y salió una entrevista con un vecino del Cajón de Machalí. Para quienes no lo saben, bueno, hay algunos autores que dicen que Machalí significa tierra de brujos. Y hicimos la entrevista. Este vecino nos habla de que él conoce a un brujo, nos contó su experiencia, está en el libro también, que le salvó la vida a su hija, que tuvo momentos buenos y malos con él, pero al final terminaron siendo amigos, y nos contó varias historias. Terminamos de la entrevista y una chica que nos dio el dato de la entrevista nos dice, chicos, pasen a mi casa, vamos a compartamos algo, hagamos una sobremesa, cuéntenos cómo les fue con esta persona. Y bueno, pasamos a dos locales, fuimos a dos almacenes del mismo. Uno era, no sé, compramos unos snacks, cosas para picar, unas papitas, un maní. Y en el otro lado pasamos a una botillería a comprar una cerveza. Llegamos a la casa y nos dice, chicos, pónganse cómodos, voy a traer unos vasos para que nos sirvamos, y yo voy a traer unos platitos. En eso trae el vaso, nos servimos la cerveza, abrimos una cerveza y empezamos a tomar la cerveza, y la cerveza estaba completamente, ¿cómo decirlo?, como picada o mala. Bueno, dijimos, bueno, a veces pasa esto con las cervezas artesanales, que pasa el tiempo, pero estaba intomable. Ya, bueno, pues, a ver, pasó nomás. Y, chicos, pero sí con las cosas, los snacks y esto. Y resulta que, claro, vamos sirviendo, empezamos a probar, y los snacks estaban como en putrefacción, completamente como vencidos, azumagados.
y habían sido compras en lugares diferentes. Entonces, a ver. ¿Ah? Sí. Sí, compramos también otros, pero estaba todo malo. Todo lo que habíamos comprado estaba malo y en diferentes locales. Y en un lugar que se sabe que está cargado por la brujería local. La verdad, yo trato de siempre ser bastante escéptico y de tomarlo de la... Pero a veces cuando las señales están en tu cara, es mejor no hacer vista gorda. Lo tomamos como una advertencia, que fue como, no sé, por lo bajo, como chicos, no son bienvenidos, váyanse. Así que bueno, dejamos todo ahí, y bueno, en algún otro momento iremos a reunirnos y conversar de estos temas, pero creo que ya es mucho por eso. Eso es como una anécdota de lo que nos pasó saliendo de la biblioteca al terreno. Eso, ahí no sé si queréis contar algo. No sé si quieren, aquí antes de pasar algunas preguntitas, les contemos alguna historia, ¿no? Sí, ¿Sí? por supuesto. Ya. Mira, a propósito de Machalí. A propósito de Machalí, ¿no? Les vamos a contar una de Machalí. Dicen que, como cuenta Francisco, es una tierra de brujos. ¿Ah? Hay mucha gente que no cree, dice que son gente que se dedica a sacarle plata a los ilusos, dicen. Que hacen negocio dicen, con la inocencia de la gente. Entonces, esta historia tiene que ver con un señor que se llamaba Luis. Bueno, vamos a decir el apellido porque... Don Luis estaba regando en ese tiempo, estamos en la década del 70, estaba regando su huerta, ¿cierto? Cultivando sus tomates, cuando de pronto se dio cuenta que digamos, el canal empezó a traer menos agua, y de repente, sencillamente, ¡pum!, se cortó. Nos dijo, chuta, alguien arriba me tiene que haber cortado el agua, ¿cierto? Enojado. Oye, cañón, alguien me cortó el agua arriba. Voy a partir para arriba a reclamar. Y partió Don Luis, ¿cierto? Muy enojado, a buscar a su vecino de más arriba. Y cuando llegó, ¿cierto? Llegó, entró, se dio cuenta que lo conocía, habían sido amigos de infancia. Por lo mismo se sintió con más confianza, ¿cierto? Llegó, entró, ¿cierto? Pilló la puerta abierta. Y dijo, oiga, señor, me cortó el agua, ¿por qué me hace esto? El dijo, oiga, pero más tranquilo, ¿por qué anda tan acelerado por la vida? Siéntese, tómese un tecito, fúmese un cigarro conmigo. No, señor, si usted me cortó el agua, yo no estoy para el deseo de usted. Pero siéntese, amigo, tranquilo. Y en eso llegó otra persona y preguntó por el dueño de casa. Y él le dijo, amigo, estoy un poquito ocupado, venga el martes. Perfecto. Siguió él y mientras esperaba que despachara a esta otra persona, se sentó en un sillón de mimbre. Entonces, estaba medio aburrido porque ya quería luego, digamos, terminar la situación y irse para su casa. Entonces le dijo, ya, pues, señor, ¿usted por qué anda mintiendo, haciéndole cosas a la gente? ¿Qué hace aquí? Gracias. Y todos sabemos que esto es puro cuento nomás, ¿ah? Le dije, oiga, amigo, ¿usted por qué es tan desconfiado? Siéntese conmigo, tómese un tecito. No, si ya me tengo que ir. Entonces, cuando él le estaba hablando, Don Luis empezó a sentir algo que ocupó Francisco antes, un poco medio embelesado, medio extraño, como que se empezó a marear, como que se le iban las fuerzas. Entonces, decidió cortar nomás y partir. Le dijo, ya, pues, señor, deme el agua. Y esta persona le dice, oye, pero si ya te di el agua. Apenas entraste, pusiste un pie aquí, yo sabía lo que di, te di el agua. Y dice, ya, pues me voy. Ándate, pues, le dijo, a ver si podí. Y Don Luis dice que no pudo pararse. No se podía parar de la silla. Sentía como una fuerza, como que estaba atrapado en la silla. Entonces, se empezó a asustar y en esto se dio también cuenta de que rápidamente el sol se había ido, de que era tarde. Es decir, que el tiempo pasó de una manera muy extraña y ya era tarde, estaba cayendo el sol. Y esta persona le dice, ya, ¿sabes qué más? Ándate para la casa. A ver si puede ir para la casa. Se trató de pararse muy como aturdido. No podía pararse y mandó a alguien a buscar a la señora para que se lo pudiesen llevar a la casa. Entonces, cuando se iba yendo, le dice, mañana te espero tempranito aquí para que solucionemos el problema. Entonces, se fue para la casa, malas condiciones, y pasó la noche, oía como la risa de este tipo, mal. Entonces llegó muy tempranito, la persona lo estaba esperando, y ahí Don Luis no cuenta mucho, pero dice, conversaron, qué sé yo, se acordaron de cuando eran más chicos, y cambió la actitud y el problema se solucionó. Le empezó a llegar agua de nuevo a la huerta, ¿cierto? Pero el tema no quedó ahí, ¿no? Digamos, Don Luis siguió su vida y tenía una hija chiquita.
Y esta hija un día se enfermó de manera muy grave. Esto le costaba respirar, no comía, estaba muy pálida. Digamos, en esa época, un lugar retirado de algún hospital, un centro grande. Entonces él, en su desesperación, ¿cierto? Fue a alguna posta, le dijeron que estaba complicada la situación, que tenía que ir a Santiago, a otro lugar. Entonces se acordó de esta persona. Dijo, bueno, no me queda otra, no pierdo nada con decir. Partió corriendo, entonces lo mismo de nuevo. Él puso la piel en la casa de él, y le dijo, ya sé lo que venía. Llévame tenme en tu casa, le dijo, un tiento con agua caliente, 3 paños blancos, un crucifijo y te espero allá. Ya, pues, partió a la casa, no estaba ni arreglando las cosas cuando la persona ya estaba ahí, en la puerta. Entonces, entró y él le dijo, mira, aquí es bien sencillo, entra tú o tu señora, elige, pero los dos no pueden estar. Ya, será mi señora, lo más cercano, que sé yo, es mi hija, entonces ahí que le ponga ojo, qué sé yo. Entonces, entró este tipo a la pieza, don Luis ya cansado, agotado, porque la niña había estado muy mal los otros días, se quedó un poco dormido y cuando ya despertó, entró a ver a la pieza a la niña y la niña se encontraba mucho mejor, ya no pálida, sino que le habían vuelto los colores. Y le preguntó a la señora y dijo, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Escucha, ¿qué pasó? No, le dijo unas cosas medio raras, habló como medio callado y le pasó los paños y le tiró el agua y dijo que esta agüita que sobró se la teníamos que dar al resto de la semana. Entonces, don Luis, que no creía mucho, cambió porque yo para adentro. Entonces, de ahí que él nos decía, en Machalí dice que hay muchos grupos falsos, muchos que no son, pero por otro lado, hay muchos verdaderos que sí que hay que tenerle respeto. Eso. Un aplauso. Chicos, ¿tienen preguntas? ¿Alguna consulta, pregunta? ¿No? Bueno, vamos a seguir con otra historia. Les vamos a contar la del Castillo Butrón. En el centro de Rancagua existe un lugar que se dice Maldito y que fue el castillo de don Francisco Butrón. Ustedes no sé si han escuchado hablar de la viña Butrón, el vino Butrón. ¿Sí? Bueno. Ese vino es, las viñas están en Rancagua, en los campos, y donde vivía esta familia española queda en pleno centro de la ciudad. Curiosamente se han construido un montón de edificios, pero nunca han pasado a llevar a este castillo. Nadie sabe por qué, todos dicen que es porque sencillamente está maldito y nadie quiere verse involucrado con nada con el castillo. Esta historia parte a principios del siglo XX. De don Francisco Butrón partió construyendo fue gigante, tiene 3 pisos y una cúpula que observa toda la ciudad. Además de eso tiene un subterráneo lleno de cavas, en donde además tiene una cara, un tipo, no sé si han escuchado la leyenda del casillero del diablo, que está como la sombra del diablo para que alejara a la gente. Bueno, en las cavas él también tenía una especie como de ente, como un rostro pegado en la pared para alejar a la gente que le robara los vinos. No solo eso daba ya el origen a cierto tipo de leyendas, sino que en la parte más alta, como buen español, a él le gustaba hacer piernas de jamón serrano y dejaba secando estas piernas en lo más alto del castillo. Y eso también daba origen a otro tipo de leyenda. Decían que él castigaba a sus empleados y que los dejaba ahí colgando, o incluso a los niños. Bueno, esta leyenda parte en un momento en que la viña Butrón se vio con problemas económicos y se dice que don Francisco Butrón se vio en la obligación de vender su alma al diablo. Y la verdad es que hay demasiados testimonios y testigos, porque esto, bueno, no fue hace tanto tiempo. Hay gente viva aún que da fe de eso. Muchos trabajadores de él, estamos hablando de una viña, trabaja mucha gente, en donde la gente asevera y dice, bueno, yo velé a don Francisco Butrón, yo estuve en un falso velorio de él, yo moví el cajón con piedra, con el fin de engañar al diablo para que no se llevara su alma.
Sumado a eso, bueno, hoy en día la familia en este castillo no se quiere hacer cargo, no quiere tener ningún tipo de relación con esto. Lo maneja principalmente la municipalidad y la junta de vecinos, quienes trabajan como con algo de turismo, pero la verdad es que no se abre las puertas a nadie. Lo que también hace pensar en que algo oscuro hay detrás de eso. Estamos hablando de que es un castillo. ¿Ah? Sumémosle a esto que en la parte, a un costado donde están las cavas, existen lápidas de piedra. Nadie sabe el origen de eso, nosotros buscamos los nombres que salen, no hay ninguna información sobre los nombres de las lápidas, pero hay lápidas enterradas abajo. Afuera hay muchos símbolos muy curiosos. Por ejemplo, tienen una pileta con un culebrón en la parte de arriba. Es una serpiente grandota que, o sea, a todas luces se ve que es como un culebrón. Y otra cosa que nos llamó mucho la atención, que en una visita con Brian, donde ya es como casi indudable la presencia del pacto, es que en lo más alto del castillo nos encontramos con una veleta que es la misma que está en el libro de San Cipriano, en los capítulos del dragón rojo, que justamente hablan de los pactos con el diablo. Y es esa forma que está ahí. Es la misma, ¿no? O sea, no es una réplica, es la misma que está arriba. Entonces, ya como que son demasiadas las cosas que te hacen, uno dice, bueno, pactó o no pactó, ¿por qué tendrá esa veleta? Justamente del libro de San Cipriano, ¿por qué la gente habla tanto de esto? Sí, sumado a eso, don Francisco Butrón también puso una iglesia muy cerca de su castillo, como una manera de pagar por aquello que se decía la gente que había hecho, construyó una iglesia. Y esta iglesia se quemó. O sea, como que estaba rodeado de maldición el lugar, más o menos como lo que hablaba Efraín ayer en la noche sobre los lugares malditos, las personas malditas. Esto estaba todo maldito. Así que hasta hoy en día nadie sabe realmente qué pasó, ni la familia. Se habla también de que el lugar en sí está muy cargado, donde ocurren muchos accidentes de vehículos, y no es una zona de alto tráfico de vehículos, pero sí ocurren accidentes. Entonces, eso es como bien curioso. Y hasta hoy en día, bueno, nadie sabe realmente qué pasó y dónde está el patrón. O sea, como que el tipo este prácticamente desapareció. O sea, eso. Y ahí los dejo con otra historia que les va a contar Jorge. Bueno, eso añadir también que nos encontramos también con gente bueno, entrevistamos gente del barrio donde está el castillo y nos decían que la última persona que se vio habitando de la familia había tenido un accidente en auto. Y era muy evidente porque el vehículo había quedado muy destrozado y estaba ahí guardado en el castillo. Entonces después de eso ya nadie más de la familia lo quiso habitar. También nos contaba un entrevistado que durante digamos, una iniciativa que se llamaba Quiero mi barrio, ¿verdad? Que se buscaba revitalizar varios barrios, ellos se trataron de poner en contacto con la familia del castillo para poder, digamos, si ya el castillo no se iba a mover, arreglarlo, ¿no es cierto? Que nadie se lo tomara, que no fuera un lugar, digamos, que ocuparan como ocupa, ¿cierto? Entonces, pero siempre la familia mantuvo una distancia, nunca se quiso relacionar, no vendían, pero tampoco decían qué iban a hacer, ojalá así como que el municipio lo comprara y ya, no saber más del castillo, ¿no? Era como bien reacia la familia y solamente quienes hablaban, como dice Francisco, eran los ex trabajadores y la familia de esos ex trabajadores. A otra persona que entrevistamos también respecto al mismo tema, recuerdo que nos dijo, bueno, comentó que se iban a empezar a hacer, sobre todo para los días del patrimonio, que rara vez se abre a público ese lugar, pero para el día del patrimonio sí se abría. Llegó una chica que su papá trabajó con Francisco Butrón y le dijo, por favor, no sigan haciendo esto, no saben el daño que están haciendo a toda la gente que está ingresando acá. Y este lugar debería demolerse, un lugar maldito. O sea, decía, por favor, así como que la chica prácticamente de rodillas suplicándole a la gente de que no hicieran estas actividades, porque la verdad es que su familia se había visto y su papá se había visto muy afectado por cosas que había visto mientras trabajaban con esta familia.
¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguien que haya tenido alguna experiencia o que conozca algo similar a esto? ¿Sí? Ahí está bien. Anoche lo conversaba cuando estaba haciendo la charla acerca de toda esta familia o los lugares malditos. En este caso, parece que la maldición era familiar y se traspasó a este espacio, casa, castillo, el terreno, y ahora todo lo relacionado con ello se transforma en una maldición de facto. O sea, ya no está el factor que generó la maldición, pero esa maldición permanece en el tiempo. El segundo punto que quería destacar era esta tradición del velorio en vida, para poder cortar el pacto con el diablo. Porque es muy, muy conocido y relacionado con las personas que hacen este pacto con el diablo. Yo tengo ahí un registro igual de una persona que me contó haber visto uno de estos velorios. Sí, bueno, la verdad es que nos topamos no solo con esta historia, sino que con otras historias muy similares. También gente de poder adquisitivo así, cargos políticos incluso, que se ven involucrados por esto, que la misma gente habla y que de alguna manera se fue extendiendo hasta sus hijos, sus nietos y así de generación en generación. La verdad es que no lo habíamos visto, pero en esta investigación tenemos 2 historias en el libro que relatan de eso. Incluso una de ellas termina de manera muy trágica, con un triple homicidio, ¿no? Y fue hasta hace 2011, fue no hace mucho. Y ahí se cerró la maldición. O sea, fue como... Y estuvo en los matinales, estuvo en todos lados, esa historia. ¿Puedo contarle eso? No sé. Démosle a escoger. ¿Quieren escuchar sobre este pacto con el diablo que terminó de manera trágica? O hay otra de unos cerros, que igual es bonita. ¿Cerro o pacto? ¿Cerro? Sí, vamos variando, vamos con el cerro. Vamos cambiando a los cerros. Vamos a los cerros. Ya, volvamos a los cerros entonces. Pero igual les vamos a escuchar buena, a mí me gusta, por eso es la portada. Bueno, la de nosotros es muy cortita. Cuenta que hay un lugar que se llama Coltauco, en la región, muy bonito, en una tierra muy fértil, y a sus pies, digamos, pasa un río que se llama el río Cachapual, que en el idioma, en mapudungun significa río loco, porque muchas veces se desborda, y ahí hacemos una conexión con lo que nos contaba un poquito Francisco K., en su texto, ¿cierto? Que tuvimos ahí el privilegio que nos citó un pedacito de nuestro primer tomo, a propósito de que hay un cerro Tren, ¿no? Es decir, nosotros solemos asociar los cerros Tren con acá, Chiloé, el sur, ¿cierto? Pero también en nuestra región encontramos cerros que se llaman Tren. Y precisamente ahí cerquita, ¿no es cierto?, este cerro Tren, hay otro cerro que se llama Quillaiquén, que es muy bonito y que también tiene esta vista, ¿no es cierto?, desde la costa hacia los Andes. Pero la historia más que, ¿cierto?, con los cerros en sí, tiene que ver con un cacique que tenía este nombre que se llamaba Quillaiquén, y que destacaba, digamos, por ser muy valiente, ¿cierto?, conocido entre su grupo, y también porque mantenía, digamos, como la aldea, ¿no es cierto?, en una situación de paz. Pero todo esto cambió abruptamente, ¿cierto?, en algún momento cuando la tribu, ¿no es cierto?, en general el grupo empieza a decir: viene un enemigo del norte, un enemigo nuevo que no conocían, que montaba unos animales que tampoco conocían, que portaban unas armas nuevas. Entonces decidieron unirse, ¿cierto?, varios grupos en torno a Quillaiquén, que es este cacique el más valiente. Y luego de un par de batallas se dieron cuenta que esto estaba muy difícil, ¿cierto?, era muy complejo, y decidieron pedir ayuda, ¿cierto?, o consultar a la más sabia, ¿cierto?, de la comunidad. Y ella les dijo, ¿no es cierto?, vamos a encontrar la respuesta en el bosque. Se internaron en el bosque y de repente empezaron a escuchar algunos sonidos, como voces, ¿cierto? Y ella les interpretó y les dijo: este lugar, ¿cierto?, este maravilloso lugar nos ofrece una salida alternativa. Y fue así, ¿cierto?, como luego de una práctica ritual que se cuenta ahí, es que rápidamente o progresivamente, ¿no es cierto?, la piel de ellos se empezó a convertir en roca, la sangre en mineral, y finalmente en los pies, ¿cierto?, en raíces profundas. Y ellos se hicieron uno con el paisaje. Entonces, cuando al otro día era este enfrentamiento final, ¿cierto?, llega este grupo y se encuentra con que no hay nadie. En una bruma espesa empieza a buscar en el bosque, ¿cierto? Este ejército acostumbrado a poner un frente de batalla se empieza a dispersar, se empiezan a perder,
y empiezan a escuchar estas voces, ¿cierto? Empiezan a caer como un poco medio hipnotizados, embelesados, y de repente se dan cuenta que no pueden caminar más. Y es cuando se dan cuenta que de alguna manera este ejército se convirtió en un bosque de élite, que es un árbol duro, de hoja dura, de savia amarga, y que para el resto del tiempo, ¿cierto? La gente cuando acude al lugar escucha aún estos murmullos, ¿cierto? De buen augurio a veces, ¿cierto? Pero en otras veces de mal augurio cuando intentan, digamos, llegar a la cima, pero sin pedir el permiso correspondiente. O les habla el bosque de Litre, o son, ¿no es cierto?, el resto del bosque y la montaña que les da la bienvenida para dejarlos pasar. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, otra historia que tiene que ver con estos cerros, ¿cierto?, con esta transformación, ¿cierto?, de las personas, en este caso de un grupo entero, a cerros, al paisaje. Comentar otro dato anecdótico que ocurrió, bueno, muy cerca donde vivimos nosotros existe un lugar llamado Choapinos. Siempre nos dijeron, no, los Choapinos ahí, que es un lugar que vayan para allá, allá van a encontrar historias. Pero bueno, vamos a los Choapinos. Choapinos nos recibe con casas, con veletas, con brujas. Y bueno, se habla de que es un lugar de brujería, también como Machalí. Y resulta que, claro, nos acercamos a Choapinos y nos empezamos a enterar de la historia de este sector, que es muy curiosa. Choapino viene de Choapa, y Choapa es la tierra donde está Salamanca. ¿Qué pasó? Para la reforma agraria, en el valle del Choapa, muchos campos se empezaron a secar, los cultivos empezaron a morir, los animales también, y en la reforma agraria se les entregó tierra a gente del Choapa en la sexta región. Y por eso lo bautizaron los choapinos. Resulta que muchos de estos vecinos venían de Salamanca. Entonces se empezaron a replicar todas estas tradiciones que se veían desde Salamanca en la sexta región por un tema de migración de la gente de la cuarta región a la sexta. Y ahí también empezaron a contar un montón de cosas. Gente que tenía malas costumbres, que se empezaba a escuchar el pajarito volar por el atardecer. Y claro, decían, bueno, la verdad, los vecinos decían, ya somos pocos los que quedan, las generaciones antiguas ya se han ido, las generaciones nuevas ya no están en esto, y cada vez se escucha menos de esto, pero ahí, bueno, en el libro también nos contaron un par de historias bastante interesantes relacionadas también a la brujería. Cuenta la de... Sí, con esto terminar y con unas preguntas vamos a contar la que da el honor a la portada del libro, que es de este pacto con un chalet maldito. Con esto terminamos, porque ya estamos en el tiempo. Esta es la más larga, pero vamos a hacer la más cortita. Esta historia, como ven ahí, ¿no es cierto?, hay una especie como de construcción que de partida es bien particular porque es hexagonal y está, digamos, a medio camino de una cima de una montaña. Esto, ¿no es cierto?, queda en una, digamos, en una hacienda, un fondo grandote que se llamaba Tipaume, bueno, como la editorial también, y correspondía a un señor bien importante, digamos, en la historia de Chile, que fue ministro de Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Impulsó la Corfo, entonces, Roberto Baljot se llama, bien importante en la época. Entonces él, digamos, con los dineros que adquirió, compró este fondo, y lo empezó a hacer prosperar, ¿cierto? La gente le llamaba la atención porque puso una fábrica de aceite, producía su propia electricidad, entonces era muy adelantado para la época. Entonces, mucha gente empezó a especular, ¿no es cierto?, de esta historia nuevamente de que este señor había tenido un pacto con el diablo, ¿no? Y resulta que, al parecer, zafó, porque mucha gente decía que se hacía este velatorio, ¿no es cierto?, falso, como ahí también nos decía Efraín, y resulta que, a propósito de lo que mismo Efraín nos decía, al parecer la maldición, como no pudo cobrar con Roberto Baljot, pasó a la familia, ¿no? Y el tiempo pasó, ¿cierto?, estaban las hijas de este señor, luego los nietos, y en la, digamos, la tercera generación pasó que uno de los, digamos, yernos tuvo problemas económicos, ¿no es cierto?, se vio con una serie de circunstancias, digamos, negativas. A todo esto el fondo se empezó a parcelar, a dividir, como que la riqueza se empezó a fumar un poco de este lugar. Quedó abandonada la fábrica de aceite, etc. Bueno, la planta de electricidad también decayó, se perdió, ¿cierto? Y
ante esto que estaba ocurriendo, ¿no es cierto? Uno de los yernos decidió, quería vender el terreno, digamos, ¿cierto? Hacer plata más rápido, plata fácil, quiso venderlo. Y le dijo, ¿no es cierto?, a la señora, oye, dejamos a tu hermana fuera, qué sé yo, y obviamente la señora le dijo, no lo podemos hacer. Entonces, él en secreto, y aquí entramos a la parte histórica, y esto sí es dato, él decidió hacer un plan para matar al resto de la familia, ¿cierto? Y esto sí ocurrió. Entonces él acudió a este lugar, ¿cierto? Y lo primero que hizo fue matar a su suegro, ¿cierto? Que se había casado con la hija de este señor Roberto Alcott. Y luego de eso, ¿no es cierto?, mató a una hija y luego tomó su vehículo y fue a otro lugar, a otra comuna que se llama Quinta de Texcoco, y allá mató, ¿cierto?, al resto de la familia. Entonces, todos decían, wow, ¿no es cierto? Si ustedes lo buscan, el Chacal de Rengo en YouTube, cosas así, está, ¿ya? Y fue muy famoso, entonces todos decían, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué sé yo? Y cuando este tipo, ¿cierto?, al momento de ser, digamos, enjuiciado, de dictaminar, ¿no es cierto?, su condena, todos dicen que extrañamente se mató en la cárcel. En una cárcel de alta seguridad que hay allá, nueva, digamos, que es muy difícil encontrar elementos, él lo pudo hacer, ¿cierto? Se mató. Y finalmente, ¿no es cierto?, la familia prácticamente desapareció. ¿Sí? Con la novedad de que este señor no sabía que había una hija por fuera del matrimonio. ¿Cierto? Y ahí sí, digamos, se produjo un tema legal, porque igual quedó en el abandono por un tema de que como no era una hija reconocida, esto, digamos, quedó como un litigio largo y finalmente esta persona lo asumió, pero no siendo parte de la familia oficialmente. De alguna manera, ahí sí, ¿cierto? El diablo, muchos dicen de los vecinos, ¿cierto?, quienes nos contaban, sí pudo cobrar, ¿cierto? Cobró finalmente. Y quien se quedó con él, ¿cierto?, fue alguien que había salido de alguna manera perjudicado porque era una persona que no estaba considerada en la familia, ¿cierto? Nunca lo estuvo. Eso, chicos, parte de lo que es Imaginaria Ancestral tomo 2. Y nada, que darle las gracias a la organización. Y bueno, no sé si más tiene alguna pregunta o algo, no sé. Hubo un último comentario que había quedado pendiente antes de que nos cierren. No, pero vayan a conversar para allá. Estamos. Ya, la última. Sí, lo último, como les contaba, bueno, acá esto es nuestro agradecimiento que aparece en el libro, ¿cierto? Así que ahí lo pueden revisar si lo tienen. Bueno, ahí hay varias personas las que están acá, ¿cierto? Pedro, Francisco, Héctor, les queremos dar las gracias, ¿cierto? Porque también fue una motivación encontrarse con ustedes y poder seguir trabajando para dar vida a este lobo. Así que muchas gracias.